que aquejan a nuestro ser argentino, ¿no? En lo más Bueno, profundo. vos sabés, Chinda, que acá tenés la Comisión de Hogar y Familia y la Comisión de Educación, que la quieren escuchar la doctora, porque viene esta embestida, ¿no? Sí, De sí, la sí, ideología de género y todo esto que encubierto es la sexualización de nuestros hijos, ¿no? claro. Es decir, Entonces, tener Yo ahí te ya, claro. Lucrecia, yo ahí te corregiría, creo que buscan sí, la Tati. homosexualización de Sí, los sí, niños homosexualización. y la perversión de los niños. Es la perversión, la corrupción, ¿no? Toda. Eh, Antes esto es una vieja técnica política, me gustaría, para ponernos en tema, a todos los integrantes y los papás y mamás de Paté Familia, ustedes saben que cuando ocurrió la Revolución Francesa, en 1889 se lleva a cabo la toma de la Bastilla, pero el proceso revolucionario llegó unos 20 años antes, en total 40. En 1792 le cortan la cabeza, degüellan al rey, y todo lo que se enseña en los libros de historia es una gran mentira. La Revolución Francesa fue una carnicería, fue generada desde los centros de poder, no la quería el pueblo. Francia estaba en un estado grande de riqueza, había una gran distribución de bienes, todo lo que enseñan en el colegio es mentira. Pero ¿por qué les traigo esto a colación? El pueblo francés amaba tanto a sus reyes que querían encontrar los revolucionarios, con Voltaire a la cabeza, Voltaire, Robespierre eran grandes masones, ateos y profundamente anticristianos. Voltaire le decía a Cristo el infame, y querían tener poder, nada más que tener poder y someter al pueblo francés. Por eso hubo una gran reacción, que fue la reacción de la Vendée. Pero fíjense lo que hacen. Federico de Prusia, que era un gran masón, que es el que apoya y dirige la Revolución Francesa, ¿sí? Desde Londres y desde Prusia se dirige la Revolución Francesa. Todos los revolucionarios como Marat, Voltaire eran intelectuales que toman el poder y por supuesto gozaban con las libras esterlinas y el oro que le giraba Federico de Prusia. Y entonces idean la pornografía. La pornografía no existe antes en la historia de la humanidad. La pornografía la crean a partir del Marqués de Sade, que era un loco, un enfermo mental, que estaba en la Bastilla, había 2 locos en la Bastilla cuando la abren, no había nadie más, no había ningún preso político. Ellos idean la perversión para justamente, perdón la redundancia, pervertir al pueblo francés y lograr una reacción animal que apoye la carnicería de la revolución. Entonces, fíjense en la frase de Federico de Prusia, decía, tenemos que hacer libelos baratos que lleguen a todos, que lo puedan comprar las cocineras y los lacayos, para que todos se corrompan por igual y pierdan los valores que defienden a Francia. Entonces empiezan a circular folletos de escenas sexuales de los reyes, de la reina María Antonieta con su hijo el delfín, y cuando le van a cortar la cabeza ella se para, hay un silencio. Lo que no pudieron lograr es que el pueblo festeje cuando degollaron a sus reyes. Se arrodillaron todos, hubo un silencio mortal, y ella se para y le dice, ustedes madres que me están escuchando, ¿cómo piensan que una madre como ustedes o como yo podría hacer esto con un hijo? Eso es una enorme mentira, ¿no es cierto? Pero este mecanismo que animalizó al pueblo francés después que termina el exterminio de los reyes, durante 10 años hubo una pobreza terrible, un frío tremendo y hambre en todo París y los alrededores de París, ¿no? Fue una cosa espantosa la consecuencia que tuvo ese movimiento totalmente salvaje e inhumano. Todo lo que cuentan los libros de historia dirigidos desde el hemisferio norte, en nuestras escuelas, desde la Universidad de Harvard, son mentiras. Quien ame la historia puede buscar los libros de época y ver lo que fue la carnicería de la Revolución Francesa, entre ellos el libro de Dickens, Historia de las 2 ciudades, ¿no? Pero bueno, este es el origen de la pornografía. Hay muchos ejemplos a partir de allí. También cuando Israel toma Palestina en el año 2000, se adueña de todos los canales y de televisión y radios y durante 6 meses fue bombardeada la población con pornografía. Es decir, es una forma,
por eso lo traigo a colación, de debilitar absolutamente la resistencia de un pueblo, de un país. Cuando el hombre está totalmente animalizado y se rige solo por sus pasiones, es incapaz de ejercer una resistencia que es ante todo una actitud espiritual. El pueblo, la persona que resiste, lo hace porque tiene una fuerza espiritual que lo lleva aún a expensas de su vida. ¿No es cierto? Esto es la lucha, es la resistencia, es el heroísmo. Entonces, cuando ustedes pervierten completamente una población, se aseguran de que no va a haber ese resto espiritual, esa resistencia que pueda oponerse a ese dominio político. Aquí alguien, María Rosa, me dice que no le interesan las opiniones religiosas. Esto no es una opinión religiosa, María Rosa, si estás escuchando. Esto es un antecedente político que estoy refiriendo. Aristóteles no era religioso y Aristóteles escribe mirando, es decir, lo que era Pericles, que fue el gran gobernante de Atenas, que hace grande Grecia, toda esa civilización que le damos nosotros, y veía que Pericles era un hombre perfecto. Aristóteles no era religioso y escribe justamente la ética nicomaquea. Nicómaco era su padre y la ética dice, nosotros los nicómacos pensamos así. Entonces escribe que un gobernante tiene que ser continente, tiene que ser virtuoso, tiene que ser valiente, y escribe las virtudes en el famoso libro de la ética. Entonces, a María Rosa, sí, te digo especialmente que es muy importante que entiendas que esta resistencia no es religiosa. Cuando uno dice es espiritual, no se refiere a la religiosidad, sino que se refiere a la actitud espiritual de la persona que está dispuesta a arriesgar su vida para que el poder ilegítimo, impedir que ese poder ilegítimo nos avasalle y dañe a nuestros hijos y a nuestra familia y a nuestro territorio. Pero bueno. Mira, ¿puedo intervenir un segundito? No, simplemente que para poder llegar hasta el punto, hasta el día en que estamos hoy, y con los acontecimientos que tenemos en frente, se necesita de una ciencia, conocer un poco en sí sobre cómo se dieron, y para tener un conocimiento. Acá no se trata de si alguien es católico, musulmán, judío, budista, no pasa por una cuestión de religión, son hechos que no hay manera de esconderlos. O sea, me da pena por un lado porque hay muchas personas que quizás no quieran o se quieran ir por una tangente cuando en realidad el tema que concentra es ese, pero la base de la cual estás hablando vos no tiene nada que ver con religión. Estamos hablando de una cuestión espiritual y estamos hablando de que para llegar al punto en que estamos hoy, tuvimos que leer a los ancestros, a los anteriores, a libros, a los viejos, para poder entender por qué estamos viviendo esto el día de hoy. Eso solo, nada más. Bueno, así que ahora le damos un... Gracias, Tati, es así. Bueno, este contexto de patria y familia, este movimiento ya tiene el nombre que les da una idea de lo que buscamos, ¿no? La restauración de la familia y la restauración, por supuesto, de nuestra querida patria, que tiene mucha sangre derramada para tener este territorio y lo que somos nosotros. Y tenemos que estar a la altura de todos esos que nos precedieron y que pelearon por tener una Argentina hermosa y libre. Este es el sentido de Patria y Familia. Entonces, queridos amigos, ya va a hablar la doctora Cristiano, recuerden que el poder no está acá, como dijo la misma presidenta Cristina Kirchner, en un momento que es un video que circuló por las redes, cuando le preguntaron cuál es la capacidad de decisión política que tiene, dijo, un presidente tiene tal vez un 20%. Ella mostró que la capacidad de decisión hoy no está en los países, no son soberanos, sino que ellos se someten a decisiones que están afuera del país. Y nosotros todos tenemos que tener esa claridad diagnóstica para saber dónde estamos parados. A través de los préstamos dinerarios a intereses exponenciales, la Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, Panamá,
todos los países se han esclavizado de los dueños del dinero. Y en el caso puntual de nuestro país, la Argentina ha firmado préstamos impagables para concretar la absoluta dependencia económica, ya que el país deudor no tiene soberanía política. En ese contexto, que empieza hace 40 años, se va modificando contra la voluntad de los argentinos y por el solo hecho de que los presidentes dependen, cualquiera sea su bandera, de nuevos préstamos para los gastos internos, ya que todo el dinero recaudado en impuestos va a pagar al pago de la deuda inicua e ilegal. Entonces, cada vez que adquieren un préstamo, firman cláusulas por las que se obligan a varias leyes que son todas leyes demográficas. La primera, la ley del aborto; la segunda, la agenda de género, dentro de la cual está la perspectiva de género y la educación sexual integral, que es, como bien dijo Tati, y también Lucrecia, la erotización y homosexualización de los niños y de la juventud. Ya que recuerden, queridos amigos, que la forma más barata de castrar masivamente una población es la homosexualización. Esto no se hizo para ayudar o beneficiar a la persona que tiene una disforia sexual. Nada más lejano. Esto se hizo para masificar en los niños actitudes eróticas con la prohibición tácita de hacer vínculos fuertes como es una familia o un matrimonio, enseñándoles que el placer está fuera del matrimonio, que todos tienen derecho al placer ilícito o ilegal y que lo deben conseguir a cualquier costo, y que no existe ninguna vinculación sexual, diría Aristóteles, no hay causa final, no hay finalidad de los órganos genitales, sino que solamente se deben usar solo para conseguir placer. Esto se les enseña a los chiquitos desde el inicio. Ya fueron sancionadas. La primera es la ley de educación sexual, la ley de aborto, sí. La ley de la infancia, donde se saca prácticamente protección en la infancia y adolescencia, se saca la patria potestad, y la ley de educación sexual, que ya fue puesta en los años 80 como una ordenanza de educación, pero ahora ya hubo una ley de educación y ahora está la reforma de esa ley de educación sexual integral a la que se va a referir la doctora Cristiano. Así que, doctora, le dejo la palabra después de esta introducción, de ubicarnos políticamente en el tema. Gracias, doctora. Después de semejante introducción, wow, qué nervios. Tal cual así lo explica la doctora, es un tema que no tiene nada que ver con educación, es un tema que nada tiene que ver con ley, sino que bajo el nombre de ley han tomado los elementos de lo que es en parte el abuso sexual infantil y pretenden hacerlo ley, implementando a la institución que utilizan para eso como policía, viene como el fin de todas estas, de todos estos adoctrinamientos, porque es un adoctrinamiento, va a parar a la escuela, que es por donde agarran a nuestros hijos, y de ahí pareciera que no se puede salir. Aparece como ley de educación sexual hace muchos años, con el pretexto de evitar los embarazos no deseados. Lo empezaron a endulzar y a hacer una presentación que seduzca a los temas de aquel momento. Y llegando hasta esta aberración, que es la educación sexual integral, donde la última reforma que se va a empezar a implementar a partir de este ciclo lectivo dice que ya no es opcional, que no se va a pedir autorización o no a los papás, que los papás no van a ir al colegio y van a poder saber qué se da, sino que se tiene que dar como una materia más, de manera transversal, en todos los horarios y en todas las materias. De esta manera acorralaron a los papás que venían preparándose con la esperanza de poder ir y decir: a mi hijo no le den este tipo de educación porque no lo consiento. Teníamos preparados documentos que el año pasado subimos a Telegram. Los papás defendían de alguna manera la inocencia de sus hijos a través de esos documentos, y esto quedó sin efecto porque van a implementar a partir de este ciclo la última reforma que dice que los papás no se pueden oponer. Va a ser una pelea ardua, va a ser una guerra intensa, pero van a tener que defender a aquellos que pretendan quedarse en el sistema, van a tener que defender a sus hijos
de este lavado de cabeza que no deja de ser un abuso sexual con todo lo que implica y hacia dónde conduce. Así es un abuso sexual. Es un abuso sexual. Claro, es un yo abuso creo sexual. exactamente que además de la corrupción de los niños y el debilitamiento moral y la castración a través de la homosexualidad, también lo que se busca, desgraciadamente, y por eso la gravedad y por eso doctora la hemos llamado, es preparar a los niños para el tráfico sexual. Porque como se quita el derecho a los padres de intervenir en la ley que se sancionó ya hace unos años de protección en la infancia y adolescencia, se consagra la libertad de los niños, la independencia de los niños para la libre asociación. Y eso impide, y creo que en el artículo 8 dice, cualquier otra ley que se opusiera a lo enunciado en esta, queda abolida. Esa única ley es lo que llamamos patria potestad. Entonces, si el niño quiere irse a vivir con un adulto, en última instancia en la ley, el padre no lo puede impedir. Y esto se ha sancionado todos estos años sin que la gente advierta cómo ley a ley nos iban sacando la libertad y los derechos naturales. Exactamente. Con Gotero. Entonces, fue con Gotero. La última intención se plasma cuando en el término patria potestad, lo cambian a responsabilidad parental, quitándole fuerza a la entidad, nombrando a los niños sujetos de derecho, que los niños siempre fueron sujetos de derecho, anteriormente se decía eran objetos del Estado. Grandes juristas de todo lo que es niñez y familia han cometido la aberración de decir que era vergonzoso que los padres se consideren en su rol de padres y de patria potestad por encima del Estado. Pero no nos tenemos que olvidar que la Constitución Nacional y las leyes con rango constitucional que se incorporan a la misma no tocaron, si bien el concepto fue cambiado, el nombre fue cambiado, el concepto no se tocó. Cuando un niño es muy pequeño, 6, 7, 8, 4, 5, no hay responsabilidad, 10, no hay responsabilidad civil. ¿De qué manera podemos combatir esto si no hay responsabilidad civil? Porque no tienen el raciocinio para comprender la gravedad de sus actos. No puede haber responsabilidad en elegir cambiar su género, en elegir ir a vivir, y no se ha modificado tampoco el Código Penal, donde se habla de los delitos de abuso sexual y de los delitos donde hay una relación sexual de un mayor con un menor. No nos olvidemos que nombran las leyes sin modificar muchas veces las de fondo que siguen protegiendo la institución familiar a los padres y a los niños. Los niños no son del Estado, tampoco son de los padres. Los niños pertenecen al seno de una familia que vela por su integridad, y hasta que no adquieren un estado de madurez más o menos acorde a darles la potestad para ser responsables de sus actos, la ley no les reconoce validez a los actos. Tenemos todavía algunos recursos para pelear, tenemos esperanza, porque no se han modificado muchas leyes de fondo y no se ha tocado la Constitución Nacional. Y sobre todo, tenemos la legalidad en la modalidad educativa alternativa, que cumpliendo con todo lo que la ley manda, es una alternativa para quitarlos de estos centros demoníacos de adoctrinamiento. Hay que sacarlos. Cuando la batalla parece perdida, la lucha se termina y lo corro. Yo considero humildemente y desde mi perspectiva que la escuela dejó de ser un lugar apto para los chicos. No los cuida. Si yo tengo que llevar un escrito para que no los vacunen, un escrito para que no los asfixien, un escrito para que no los adoctrinen, un escrito para que no los abusen, entonces en ese lugar yo no puedo dejar a mis hijos, porque no es apto para ellos. Totalmente de acuerdo, doctora. Ahí veo muchos comentarios de docentes que verdaderamente se sienten avasallados y usados. Es verdad, están utilizando a los docentes, obligándolos contra conciencia y contra voluntad para enseñar estas cosas. Entonces, fíjense acá, ayer en la jornada nos dijeron los docentes que somos garantes de derecho, del derecho que ellos marcan, de un derecho ficticio que nada tiene que ver con la ley natural y con el derecho natural, ¿no es cierto? Naturalmente, los hijos son responsabilidad exclusiva de los padres.
y solo por situaciones graves de riesgo de los hijos, el Estado le saca a los padres, como por ejemplo estas mujeres lesbianas que torturaron a este chiquito y lo mataron. Exacto. En ese caso, un verdadero Estado, no la jueza feminista que lo juzgó, sino un verdadero juez tendría que haberle sacado a esas mujeres malvadas al chiquito y salvarles la vida. Sin embargo, fíjense cómo este Estado está haciendo lo contrario. Se les da a los pervertidos y al padre que quería alimentar y defender a su niño no se le da el chiquito. Entonces, lo que la doctora dice es una cosa... Una salvedad. Sí. Una salvedad. Este caso de este chico, este caso tan triste y tan lamentable de este niño, Lucio, no fue aislado, fue mediatizado y se dio a conocer, pero en ese intervalo sucedieron otros 3 casos similares, otro niño y 2 nenas. A partir de eso, todo el Poder Judicial fue revolucionado a tal punto que se les obliga a estudiar una nueva ley que fue sancionada solo en diputados, pero igual así la tienen que estudiar porque tiene solo media sanción, donde se alerta con el tema de género, pero al revés. Está movilizada la justicia, yo lo he dicho en otras oportunidades, porque el abuelo de este nene denunció no solo a las asesinas, sino que hizo extensiva la denuncia a todas las instituciones que tuvieron que estar presentes cuidándolo y no lo hicieron. Y no para, y sigue, y las instituciones que tienen una responsabilidad, estemos de acuerdo con ellas o no, pero se cuidan su espalda porque tienen una responsabilidad, están movilizadas con esto. Esta jueza era feminista, que se olvide, en su vida va a estar en un cargo otra vez judicial, ni público, ni nada, porque esto movió muchísimo las sensibilidades de la gente y también las responsabilidades de las instituciones, de los responsables de las instituciones. Los docentes están siendo utilizados, pero también tienen la posibilidad de negarse a partir, no puede, el Estado aparece en forma subsidiaria. Sepamos esto, la institución primigenia, natural, originaria, es la familia. El niño pertenece a un seno familiar que debe velar por toda su integridad psicofísica y emocional. Subsidiariamente aparece la figura del Estado cuando estos papás no pueden. Pero por fuera de eso, el Estado no tiene injerencia en la vida privada de los particulares, porque eso es un delito. Y estas docentes, o estos docentes que son obligados a dar una materia por fuera de lo que es su contrato laboral, tienen este mismo contrato como defensa, es decir, yo tengo que dar esta materia, este es mi contrato laboral, y en ningún lado de él dice que yo tengo que expedirme sobre estos temas. Y pueden negarse. Siempre intenten combatirlo, negarse, decir mis principios, mi religión, mi filosofía y mi moral a mí no me permite y no las pueden obligar. Después si las obligan, verán qué hace, pero en principio defiendan este derecho a decir yo no voy a ser cómplice del abuso de menores, del adoctrinamiento de menores y de este horror disfrazado de ley. Es la ley 26.150 para el que la quiere leer, que se mete y se junta con la Ley de Educación Nacional 26.206 en su artículo 11, la Ley de Educación habla de la ESI y dice que será obligatorio, las unen. Todas estas leyes infraconstitucionales, todas en su escala jerárquica por debajo de las leyes que protegen el interés superior del niño, pueden ser revocadas personalmente y unilateralmente por cada uno de los docentes que se ven puestos en esta situación. Entonces, doctora, hay 2 enfoques que ustedes, los abogados, incluyo también a Lucrecia y a vos en particular, que es tu especialidad. El primero es la defensa de los docentes. ¿En qué leyes se van a parar? ¿Cómo deben presentar el escrito para que no los obliguen a impartir educación sexual? Esa es la primera cosa. Y después vamos a los papás para ver qué es lo que pueden hacer los papás. En primer lugar, hay muchos docentes que nos están mandando mensajitos. Hable, doctora, por favor. Sí, yo les quiero contar un caso, en particular este tema. El año pasado, doctora Itzilda, me vino a ver una docente de secundaria, ¿sí? Le mandan directo del ministerio el taller que decía de inclusión, viste que le ponen esos títulos de miércoles, ¿no? Inclusión, no sé cuánto, ¿viste? Bueno, el paquete con 3 videos
y una teoría, contenido teórico. Y le dicen de la dirección, tenés que dar esto en tu clase. ¿Qué hicieron todos los docentes de la escuela? Pusieron a trabajar a los nenes en eso. Esta docente antes vio los 3 videos, perversos los videos, y leyó todo el contenido. Los sentó a los chicos de quinto y les dijo, a ver señores, ¿qué opinan? Esto. Por supuesto, los chicos se horrorizaron, ¿sí? Hicieron sus cartulinas, sus afiches en relación a ese lenguaje de pensamiento crítico. ¿A qué voy? La profesora fue llamada la atención por los directivos, ¿no? Porque no siguió el lineamiento, ¿no? De la ONU, fíjate, y ahí decía claro, ¿no? ONU creó los videos para trabajar en el aula. Claro. Cuando yo leí ONU y vi los videos, entonces, ¿sabes qué dijimos? ¿Sancionada? Perfecto. Vamos a solicitar que los papás vean los videos. Solicito una reunión para quinto y que los papás vean los videos. A ver qué opinan. ¿Sabés qué hizo la dirección? Se metió la sanción y la llamada de atención, imagínate. Se quedaron mudos. Si esos papás veían los videos, ¿sabés qué? La denuncia a la escuela que le hacían el ministro de Educación. Entonces, a vos te bajan el material. No, señor. Primero lo analizo y veo si puedo pasar esto a los chicos. Tienen que tener un criterio y decir, esto ahora se lo vamos a mostrar a los padres. A ver si la escuela me intima a mí a enseñar esto. Tienen que ponerse firmes, sobre todo nuestros docentes. Tienen que ser guerreros acá, ¿sí? Y que nadie les colonice la mente, que no les colonicen el aula, su forma de dar clase. Respeto, señores. Respeto con la forma que yo tengo y con mis principios, mis valores. Ojo, ¿eh? Y nosotros estamos para apoyar eso, toda la comisión legal. En cada provincia tiene que ser así. Tiene que ser así. Y tienen que unirse los docentes y los papás. Cuando la escuela, que se envalentona en un poder que no tiene, pero que le inventan y se cree, ¿no? Porque se cree todo el poder que le han dado que no tiene. Automáticamente la docente que no está de acuerdo, la directora tiene que decir, esto yo voy a pedir consentimiento a los padres, porque somos los papás los que vamos a tener el mayor peso para que esto no sea dado. Ni siquiera ellas solitas pueden contra el sistema. La patria potestad o responsabilidad parental, como la quieren llamar ahora, sí tiene la fuerza, porque el Estado no puede interferir en la esfera privada de los particulares y cómo una familia educa, en qué valores religiosos y morales. El Estado no puede, porque la Constitución y las leyes jerárquicas lo prohíben. Que tengan un abogado patrocinante, ¿verdad? Para que presenten invocando qué leyes, doctora, dígale a todos los docentes primero, entonces, las leyes que deben invocar para objeción de conciencia, entre otras, para no enseñar eso. ¿Qué leyes deben invocar? Lo primero que tienen que hacer es hablar con los papás, hacerles saber a los directivos que van a hablar con los papás, porque como docentes pueden tener después denuncias penales y civiles importantes y no van a exponerse a semejante atrocidad. Una vez que hablan con los padres, las leyes que amparan al docente son su contrato laboral, todas las leyes laborales de la esfera docente que las estuvimos revisando, tuvimos poquito tiempo, pero en ninguna dice que tienen que hacer esto, las leyes laborales que amparan los contratos docentes. Y los papás tienen todas las leyes de máxima jerarquía para defender este derecho a que sus hijos no sean vulnerados en sus valores morales y en su ética desde tan chiquitos. Sobre todo, he escuchado hablar de que en salita de 3 les hacen estos trabajos. Entonces, no hay duda de que esto es un abuso sexual y una incitación y que los hipersexualizan. Es todo lo malo junto. Y no hay ley que ampare nunca, jamás, el daño a un niño. Porque en la era de los derechos del niño y del adolescente, tomado desde el mejor lugar, ustedes saben que la ley se aplica por interpretación. Interpretamos que es la era de los derechos del niño y del adolescente en pos del bienestar del niño y el adolescente.
con esa base, con ese pilar en el cual erigimos todos los derechos de la patria potestad, defendemos este derecho a que nuestros hijos no sean vulnerados. Levantar la manito un segundo para intervenir, porque justamente acá hay un docente que comentaba recién, creo que es Patricio, puede ser, Patricio, que comentaste recién que sabías cómo Hola, hacer ¿se me valer escucha? la... ¿Se me escucha? Sí, sí, Hola, sí. ¿se me escucha? Sí, no, por si se me llega a cortar. Sí, yo justamente trabajo en Capital Federal, en un normal, y tenemos el mismo problema. Entonces, por primera vez hicimos una presentación de un proyecto. Lo que yo hice fue leerme estas leyes de mierda, perdón por la palabra, me senté en un escritorio y empecé a leer. Entonces, me llevó una semana armar un texto que son 4 carillas, que es un proyecto, digamos, para reemplazar a las mismas personas que siempre dan ESI todos los años y que envenenan con ideología degenerada a los chicos. Entonces, si quieren, ¿puedo leer o no? Sí, querido doctora ¿Tengo Claudia, tiempo? ¿bien? Sí, por supuesto. Bueno, miren, Patricio. esto sobre todo para los docentes. Bueno, marco normativo. A nivel federal, la ley número 26.150, que es el programa de ESI, ¿sí? Bueno, dice, en el primer artículo, estos docentes, a mis colegas, refiere que se debe entender ESI, definen ellos esta porquería, a aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Entonces, en primer lugar, muchachos o colegas, lo que tienen que hacer ustedes es decir que no solamente lo sexual es y se entiende como todo esto, todos estos aspectos. Entonces ustedes pueden hablar de todos estos aspectos, en primer lugar. En segundo, después, a ver, el artículo 3 de esa misma ley, de ESI, dice que en el inciso D trata de prevenir los problemas relacionados con la salud en general. O sea, ustedes pueden hablar de lo que quieran en realidad. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y si les dicen que es ley, fenómeno. Lean la ley, o sea, yo lo tengo armado, y ustedes pueden defenderse con esto. Después, en el inciso, en el artículo 5, y esto es lo que ustedes tienen que aprovechar. Repito, ley 26.150, la encuentran en internet, artículo 5. Indica que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural. Escuchen esta parte. En el marco del respeto a su ideario institucional y a la convicción de sus miembros. Repito, y a la convicción de sus miembros. Perdón, Por lo tanto, Eso la ley está ESI, modificado, ¿no? Ya no está más. Perdón, eso está modificado, Patricio. Claro. Está modificado. Claro. Originariamente fue así y ahora Sí. no les dan esa opción. Claro. Ese es el acorralamiento del que hablábamos al principio. Cambiaron el artículo 5 y el primero. Ese artículo No fue puedo creerlo. cambiado y revocado, ya no Exacto. nos dan más el Está derecho. derogado. Perdón. No tenés, Perdón. claro. Sobre todo Bueno, cuando vos arrancás en la ESI, perdón, ahí podés agregar que no tiene base científica. Por favor, no estés en esta casa. Porque los géneros son 2. En la ciencia, Claudia, la medicina, doctora, los igual géneros son acá, 2, es femenino claro. o es masculino. No tiene bases biológicas, sí. Doctora, una pregunta. Es una ley, La ley sobre bases 21.110 falaces de la Ciudad de sin Buenos Aires, evidencia ¿también fue científica. modificada? ¿Cómo? La ley de ESI 21.110 del 2006 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿también fue modificada? Sí. Preparate, mochila. La ley nacional fue Esa fue la reciente, primera. amor. Esa fue la primera, la que vos decís. Esa fue la primera de Por eso- todas. Porque yo lo que hice Nosotros fue en este estuvimos proyecto, en- por No, mi ejemplo, amor. perdón, con esto no interrumpo más, lo último que digo, que en la ley de la Ciudad de Buenos Aires del 2006, cuando en la ley de ESI, cuando habla de perspectiva de género, ellos no le dicen ideología, le dicen perspectiva, se basa en el artículo 38 de la Constitución de la ciudad, y eso sí no fue modificado, porque es de la Constitución. Eso nadie me puede decir que fue modificado. Entonces, Patricio, lo que está diciendo la doctora es justamente que nos tenemos que apoyar en la Constitución. La ley de educación sexual fue revocada y le quita a los padres el derecho de disponer a sus hijos y quita el derecho en el artículo 5 de hacer la educación sexual de acuerdo a los principios de la escuela y de las personas. Eso fue abolido. Entonces la doctora Claudia está proponiendo
que nosotros presentemos recursos apoyándonos en la Constitución, ¿no es cierto? Y lo que yo le quiero pedir a Claudia es, porque acá he leído las inquietudes de muchos, es que prepares un escrito que le podamos acercar desde Padre de Familia y desde el foro Lucrecia a todos los papás y a todos los docentes. Entonces podés hacer un escrito modelo para los docentes apoyando en las determinadas leyes y en los artículos de la Constitución, ¿no es cierto? Para que ellos presenten en forma personal ese recurso al entrar a la escuela. Ese es un aspecto, el docente. Y segundo, los papás, ¿no es cierto? ¿En qué se pueden apoyar los papás? ¿En qué rescoldo de la Constitución para poder refutar o proteger a sus hijos? De todas maneras, yo creo que la escuela, como dijo la doctora Claudia recién, ya no es un lugar apto para nuestros hijos, ni tampoco para los maestros de derechos, ¿no es cierto? Los maestros que conservan el sentido común. Exacto. Ya muchas maestras son feministas, muchas directoras son feministas. El feminismo de género es el flagelo más grande al que estamos expuestos. El feminismo de género es la causa de la muerte del chiquito, de Lucio Dupuy. Eso es el feminismo de género. Y yo les digo porque he ido a todos los encuentros feministas desde el año 2000 a rebatir esas posiciones, me he metido en el infierno mismo y en los talleres, y los escritos de estas mujeres terminan los encuentros diciendo hay que matar al macho, sea tu marido, tu hijo, tu hermano o cualquier varón. Esa es la conclusión del feminismo de género. Entonces, es un odio tan fuerte hacia el hombre y también hacia la mujer. Estuve hace poquito de vacaciones y tenía enfrente una pareja como las asesinas de Lucio. Yo se lo conté a Tati en una conversación telefónica. Me puse los anteojos de sol para mirarlas sin ser alevosa. La que era la mujer, nada. La que era el hombre, la rapada, la que quería utilizar ese rol y que estaba seguramente en un proceso hormonal para modificar, el odio con el que miraba a los hombres y a las mujeres era visceral y era el mismo. El odio es hacia el hombre y es hacia la mujer, porque es verdad que ellos no son nada, porque aborrecen ambos géneros. Era visceral. La gente las miró tan mal que se tuvieron que ir de donde estaban, se retiraron. Y ahí entendí que es un movimiento de odio, es un odio visceral, realmente, es visceral. Es aberrante cómo repudian a la mujer en su condición de tal y al hombre en su condición de tal. Claudia, exacto. Claudia y Chinda, perdón que me meta otro segundito, como digo siempre, disculpen. Pero como ya se está por terminar esta parte, quizás me gustaría, no sé qué opinan ustedes, que en el segundo Meet, si podemos abocarnos a lo que serían recursos, tanto sea para un lado, para los docentes, que todavía hay muchos que están en pro de la familia, de los niños, y están completamente anonadados con lo que está sucediendo o con el material que reciben, y el cual tienen metido bajo llave, y por otro lado también otro tipo de recursos. No quiero llamarlo alternativas. ¿Por qué? Porque hay algunos que hemos optado por educar en casa y otros que han optado por seguir dentro del sistema tradicional. ¿Qué les parece a ustedes si para el próximo bloque podemos ahondar un poco en esos temas? ¿En las alternativas de educación que están afuera de la escuela? En las dos, Chinda. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos a muchos docentes que les gusta su labor, por favor, y están en contra de esta ESI y no quieren darla, y tienen los materiales y tienen todos los cuadernillos guardados bajo llave. No son todos, pero sí los hay, y acá presente tenemos muchos que están comprometidos. Y también tenemos la otra opción de educar en casa. ¿Y cuál es? Por eso yo clasifiqué en los docentes y los padres. Acá alguien pregunta para los docentes en duda.
Vamos a dar enseguida en el bloque la doctora Claudia y también Lucrecia, en lo que aporte cada una, los recursos legales de los docentes que tienen que seguir adentro del sistema. Y por otro lado, los recursos para los padres de familia, ya sea los que optan por la escuela fuera de casa, homeschooling, que a mi entender es la mejor opción, pero eso es, y Es la los que mejor opción. quieren quedarse en el sistema para defenderse de la educación sexual, que lo creo difícil, pero Claudia, tenés que resumir las leyes y luego, no sé si en este mismo, o alcanzarles a todos los que están inscritos en este Zoom, el escrito que la doctora Claudia va a presentar justamente con las leyes fundamentales que se deben invocar para defenderse. Lo podemos subir a Telegram y se lo puedo pasar a Jorge Chinda, que fue quien me contactó, para que él lo haga extensivo en las redes. Perfecto. Yo tengo uno redactado, hay uno redactado para Sí, cómo eran las cosas antes. Ese es muy suave. Como ajustaron las tuercas, hay que hacer uno más fuerte, porque el que tengo redactado es para, no para el ciclo que se viene, que ya dijeron es transversal. Las palabras fue, dentro de la escuela se hablará el idioma ESI. Esas son las palabras para el ciclo lectivo 2023. Fuerte, aberrante, tremendo. Esa es lo que viene, el idioma ESI. Entonces, en gimnasia, en computación, en inglés, se va a hablar el idioma ESI así, transversal, para todos lados. Doctora Cristiano, y el bloque se va a terminar. Ustedes tienen ahí a continuación el próximo enlace cuando se termine el Meet, ¿sí? Sí, sí, Claudia, perfecto. Está todo claro eso, sí. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias por todo. Al contrario. ¿El enlace es el mismo? No, es otro. Dice el que continúa. Perfecto. Sí, Claudia, acá pregunta un papá, ¿cuál va a ser el canal de Telegram que vas a usar para mandar el escrito? Por ahí si quieren tomar nota. Sí, es doctora Claudia Cristiano, homeschooling, derecho a la educación. ¿Entendieron cómo se llama? Eso es lo que tienen Ahora que lo anoto. En el próximo bloque lo anoto, Chinda. Perfecto. Para que los tengo miedo papás sepan que se dónde me van a corte, buscar. ¿sí? Sí. Ahora Acá los anoto. preguntan si sigue la charla. En cuando esto se venza, el tiempo, los chicos ponen otro enlace y retomamos por 1 hora más esta reunión. Sí, de todas maneras estoy pegando el enlace ahí, ¿ven? Se lo estoy pegando a cada rato el próximo enlace. Sí, está puesto, está puesto. Está bien, Claudia. Está perfecto. Bueno, somos muchas personas. Creo que la convocatoria para esto que estamos Hola, ¿se me escucha? en la plena lucha, somos muchos. Así Da es. para más, pero resulta ser que el grupo es de No, 100. está bien, amor. Más de 100 personas es muy difícil en un Zoom. Hola, ¿qué tal? Hola, Pedro. Hola, Bienvenido. Pedro Moreno. ¿Qué tal? 96, ¿Qué haces, Pedrito? 4 ahí. Siguen todavía sumándose, así que... Bien, y acá escuchando atentamente.